Onubio, la empresa líder de Huelva en medios audiovisuales e informáticos, patrocina este espacio. Buenas tardes a todas y a todos. Como ha dicho el compañero Antonio, vamos a dar comienzo a la sesión de comunicaciones. En el programa aparecen 5 comunicaciones, pero como habéis podido comprobar, una de ellas ha sido la ponencia Marco y bueno, 2 de las comunicaciones pues no han podido asistir los comunicantes, así que presento a Javier Cortés. Él presenta también la comunicación junto a 2 compañeras, Eva María Sotomayor y Enrique Pastor Seller, y la primera comunicación se titula Situaciones de maltrato institucional en menores con trastorno de espectro autista. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, yo quisiera primero mostrar mi agradecimiento a la organización del Congreso y también a la Universidad Internacional de Andalucía. Lo cierto que ha estado muy comprometida con el movimiento, con la gira, no solamente en la celebración de este congreso, sino también con el día que se promocionó el Día de los Derechos Humanos, que en concreto se celebró el 14 de noviembre, aunque es el 20. En realidad está resultando ser un congreso muy magnífico prácticamente, tanto por lo enriquecedor que es en el tema de la transversalidad con la que está abordando la infancia. Yo en mi caso voy a presentar, como había dicho la compañera, voy a presentar 2 comunicaciones que he preparado junto con mis directores de tesis, Eva María Sotomayor y Enrique Pastor, y la primera va a abordar las cuestiones sobre discapacidad en el ámbito de educación y la segunda, cuestiones de discapacidad en el ámbito de la cooperación. La primera ponencia, como decíamos, se titula Situaciones de maltrato institucional en el ámbito educativo, con menores con trastornos de espectro autista, el TEA se dice. Esta presentación, como veis en pantalla, tiene como objetivo visibilizar las discriminaciones y el maltrato institucional que sufren los menores con TEA cuando se quieren matricular en un centro educativo o incluso una vez que ya están matriculados durante su periodo escolar, ¿vale? Debido a la carencia de estadísticas oficiales sobre la magnitud de este problema, voy a exponer, para ilustrar el caso, un caso real, considerado de los más significativos por experimentar diversas injusticias. En la comunicación que luego vendrá reflejada en la acta, se reflejan 3 casos reales. Otro de los objetivos de esta comunicación será exponer el marco normativo regulador de estas situaciones, con el fin de establecer un protocolo de detección y actuación ante este tipo de factores excluyentes. A modo de introducción, es importante señalar que las personas con algún tipo de discapacidad frecuentemente experimentan situaciones de discriminación, rechazo o incluso algunas veces pueden llegar a sufrir un maltrato. En el caso de los menores con discapacidad, esto supone una dificultad añadida, tanto por los factores que lo fomentan como por la especial vulnerabilidad al tratarse de menores con discapacidad. El informe de Reina Sofía sobre el maltrato infantil en la infancia refleja que en España los menores con discapacidad con una edad comprendida entre 8 y 17 años sufren mayores tasas de maltrato, en concreto un 24%, frente a los menores que no tienen discapacidad, que tan solo se representa en un 4%. La Organización Mundial de la Salud define el maltrato infantil como cualquier tipo de maltrato físico, emocional, desatención o trato desconsiderado o de otra índole que ocasione un daño real a la salud o a la dignidad del menor. El maltrato institucional, que es precisamente de lo que aborda esta ponencia, es cualquier legislación, procedimiento, actuación u omisión de los profesionales procedentes de los poderes públicos o incluso de la actuación de aquellos profesionales, que provoque abuso, negligencia, disminución de la salud o que viole los derechos básicos de la infancia. Los menores con autismo, en realidad, y su familia a menudo atraviesan por este sutil maltrato institucional, pero muchas veces no lo detectan.
Sobre todo, como ya decía, en el momento en el que tienen que matricular a un menor en un centro educativo, pensar que es una situación muy desconocida para ellos, tanto el trastorno de por sí que es demasiado complejo, como para luego elegir el centro, la modalidad educativa y demás. El caso del TEA, como decía, en cierto modo es más proclive a que sufran este tipo de maltrato por el desconocimiento general de la población, debido en parte a su complejidad. El TEA se define, es mejor definirlo más que como un continuo, más que como una categoría diagnóstica. El autismo se asocia a distintos niveles intelectuales y a distintos trastornos, donde las alteraciones de estos síntomas son los que precisamente definen la estrategia de tratamiento. Pero la complejidad que tiene el trastorno de espectro autista no debe de ser un argumento para no cumplir la legislación, la igualdad de oportunidades, ya que desde 1985 el Gobierno español, a través de su marco normativo, adquirió el compromiso de integrar a los menores con discapacidad en los centros ordinarios, públicos o privados. A continuación, voy a describir diversos... ¿se ha pasado la diapositiva? Diversas señales para detectar que existe una desigualdad con las personas con discapacidad y, en concreto, para las personas con autismo. Vamos a ir pasando. Vale, aquí las veis en pantalla. En primer lugar, una señal de maltrato sería el hecho de no recibir información y asesoramiento personalizado sobre la educación y todo lo que conlleva, el proceso de matriculación, las modalidades de escolarización. Un maltrato grave sería cuando no se identifican las necesidades específicas del menor. En el caso de Andalucía, no sé si lo sabéis, los equipos de evaluación y orientación deben de realizar una evaluación psicopedagógica, en el que a través de ello participan tanto los profesionales de este equipo como también el profesorado y la familia. El hecho de no disponer también de un dictamen de escolarización es otra forma del maltrato. El dictamen de escolarización es realizado por los equipos también de orientación educativa y sirve para reflejar en este documento las necesidades educativas, las alternativas de apoyo, las adaptaciones y una propuesta de la modalidad educativa que sea más adecuada para cada caso en concreto. El hecho de no priorizar la matriculación en centros ordinarios es también otra señal, pues estarían evitando el mayor grado de integración para estos menores. Los centros ordinarios de educación primaria ofrecen distintas modalidades que habría que tenerlas en cuenta, como los grupos ordinarios a tiempo completo, los grupos ordinarios con apoyos variables o el aula de educación especial. También es perjudicial cuando el centro no ofrece profesorado especializado en necesidades educativas, que fomente lo que son capacidades de comunicación, las habilidades sociales y que emplee el uso de adaptaciones curriculares. Es un maltrato cuando los menores con necesidad educativa matriculados en los centros ordinarios no cursan sus correspondientes currículos, con las adaptaciones necesarias en cuanto a su edad. En las aulas específicas de centros ordinarios deben desarrollar también los mismos objetivos de cualquier aula de educación especial y se deben de garantizar los tiempos compartidos con el resto de la comunidad escolar. Y estas dos últimas que voy a decir ahora son también muy importantes. Es un perjuicio cuando finaliza cada curso que no se evalúe la situación del menor, que contraste con la valoración inicial para estudiar. Si es el caso, se debe dar el caso de reorientar la intervención educativa. Igualmente, en cada etapa educativa o cuando cambie mínimamente la situación del menor y fuera necesario, se debería de estudiar y revisar el dictamen, si no sería otra irregularidad. A continuación vemos más señales de maltrato. Cuando no se respetan también la participación de los progenitores, los padres, las madres, los familiares de estos menores tienen que, se tiene que respetar su decisión de dónde quieren que su hijo o hija se matriculen, en qué modalidad escolar de centros. Siempre se tendría que dar preferencia por los centros que están mejor ubicados en su entorno y que también cuentan con los recursos personales y materiales más adecuados para la discapacidad en concreto. Otra señal es cuando no emplean el uso de las nuevas tecnologías. Pensad que las personas con autismo es muy importante que empleen sistemas de comunicación aumentativa y alternativa, ¿vale? El hecho de que no se preste colaboración con otras administraciones públicas, con otras entidades, instituciones, incluso con asociaciones. Pensad que muchas de las carencias del sistema educativo se cumplen a través de asociaciones que dan, terapia y educación complementaria a la que se está ofreciendo en los centros educativos.
A continuación voy a remarcar algunas instrucciones básicas que deben seguir los centros dependiendo de su modalidad. El centro de educación especial, por ejemplo, se deben de matricular los menores con necesidades educativas especiales, es decir, por el grado de discapacidad que posean y siempre que no sea posible que se atienda en régimen de integración, ¿vale? En las unidades específicas de los centros educativos no se podrá superar un rango de 3 a 5 alumnos con autismo, ¿vale? Y por último, con respecto a los centros de educación especial, solo se deberían de contemplar cuando no sea posible su integración social en un régimen ordinario, y siempre la legislación lo que recoge que estos solo se vayan allí a los centros de educación especial cuando por sus necesidades permanentes a condiciones de discapacidad no necesiten unas adaptaciones muy significativas que no sean posibles llevarla a cabo en un régimen ordinario. Aunque no existen estadísticas oficiales, como decía, de este tipo de discriminaciones, lo cierto es que los agentes sociales, lo que son asociaciones, federaciones o incluso los juzgados, reciben frecuentemente denuncias sobre el maltrato institucional que reciben estos menores. A continuación, por cuestiones de tiempo, voy solamente a describir un caso de los 3 que habíamos recogido en la comunicación. El que he seleccionado se trata de una menor que estaba matriculada en un centro educativo. Vale, a ver, aquí. Y al siguiente curso académico tiene un cambio de tutora, y esto es lo que pasa, que le genera mucho estrés. No sé si conocéis a personas con autismo que están muy enfocadas en el tema de rutina. Entonces, un cambio muy brusco le afecta en su comportamiento. Ante este hecho que cambió la tutora, el Consejo del Centro lo que propuso fue modificar su modalidad educativa, y lo que quiso es ponerla en una educación combinada, es decir, la menor asistía a una aula ordinaria y también pasaba un tiempo en el aula especial. Pero este hecho lo que pasaba, que sobre todo su comportamiento afectaba mucho más en el aula especial, que era la que totalmente desconocida para ella. Por ello, los familiares solicitaron de nuevo la escolarización completa, pero les fue denegada por la Consejería de Educación, que recomendó matricular a esta menor ya en un centro de educación especial, o sea, mucho más excluida. O de lo contrario, le amenazaron con que iban a perder los apoyos que habían recibido en este momento. Fijaros cómo aquí hay un abuso y una amenaza por parte de las instituciones al vulnerar el derecho de la decisión de los padres de elegir el sitio. Al siguiente curso, los padres optaron por seguir en la modalidad combinada, aunque ya sabíamos que era una cosa que les afectaba bastante. Y se sorprende que en ese curso descubrieron que habían perdido la plaza donde la tenían ya. Por ello, se reunieron con la Junta de Extremadura y, ante su negativa, decidieron asistir a los tribunales de justicia, los cuales admiten a querella el trámite. En estos momentos, la menor no podía asistir a ningún centro educativo porque no tenía plaza, y por este motivo intervinieron los servicios sociales, como que estudiaron el entorno familiar de la menor y consideraron los padres que esta medida era muy coercitiva porque eran para que cedieran ellos a la propuesta del centro especial. Finalmente, tras iniciar 2 procesos legales contra la Administración, se le concedió la plaza escolar a esta menor, en su centro habitual, pero en una educación combinada, que no era la que realmente querían los padres. Por todo este motivo, es importante conocer las señales que hemos visto y, sobre todo, para saber detectarlas y también tener en cuenta el marco normativo que tenemos en España. A nivel general, sabemos que la educación está garantizada como un derecho universal y organismos como la UNESCO promueven estrategias que sea una educación para todos, realizando especial hincapié en las personas con discapacidad, como así lo establece la estrategia europea. En nuestro país, lo cierto es que disponemos de un amplio marco normativo que fomenta una adecuada respuesta educativa y se remonta desde 1978 con la Constitución española, desde 1985 cuando el Ministerio de Educación adquiere el compromiso de integrar a los menores con discapacidad, y con leyes más actuales como las que hay ahora, como la Ley Orgánica de Educación, que, como ya sabéis, se ha reemplazado por la LOMCE, la Ley Orgánica de Calidad Educativa. En esta ley, lo cierto es que se modifican ciertos artículos y se incorporan otros a la que estaba antes, la Ley Orgánica de Educación. Uno de los más novedosos es que introducen el principio de equidad, el concepto de accesibilidad universal a la educación, visto como un método que actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, con especial atención a las que se deriven de cualquier tipo de discapacidad. En el caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
es importante conocer ya... Me quedaba solamente un poco reflejar la legislación importante de Andalucía. Vale, a ver. Es importante conocer la Ley de Solidaridad en la Educación y la Ley de Atención a las Personas con Discapacidad, porque estas son las que recogen los principios de normalización e integración. ¿Vale? Y ya como tras esta breve síntesis que han combinado una descripción de las señales más comunes de maltrato institucional para lograr la detección, la breve exposición de un marco normativo regulador y una breve muestra de casos reales que han experimentado las personas con autismo en el ámbito educativo, se puede extraer como conclusión que en España disponemos de un amplio marco normativo que reconoce los derechos, que regula y que no se cometan ciertas discriminaciones e irregularidades, pero lo cierto es que en la práctica no siempre se lleva a cabo, quedando dicho derecho condicionado a la voluntad de los responsables en materia de educación. Y como consecuencia de ello, de estas carencias de una educación inclusiva, solo queda la persistencia de los ciudadanos a reivindicar que sus derechos sean efectivos en la realidad. ¿Vale? Muchas gracias. A continuación pasamos con la siguiente ponencia. Gracias. Bueno, la segunda ponencia se titula Las políticas sociales en atención a los menores con discapacidad. La justificación de esta investigación se lleva a cabo a través de, no sé si conocéis, el largo conflicto que sufre Senegal en una de sus regiones, en la región de Casamance. Pues a consecuencia de este conflicto, gran cantidad de población tiene una discapacidad. Las dos, como veis, las dos comunicaciones van relacionadas con el tema de discapacidad. Entre la cantidad de personas que tienen discapacidad, también se encuentra un gran número considerable de menores. En esta presentación lo que voy a recoger, haré una breve exposición de la situación actual que tiene Senegal, mostrando las políticas sociales que llevan a cabo y los recursos que destinan a la discapacidad, y también miraremos un poco los recursos que destina la cooperación internacional española en Senegal para atender a las discapacidades y en concreto para menores. Con la exposición de un marco normativo también sobre discapacidad y las corrientes teóricas más relevantes, se comprenderá la situación de vulnerabilidad social que tienen los menores con discapacidad en Senegal. Para aproximarnos a la situación actual en Senegal, lo que he recogido en esta diapositiva son los datos estadísticos más importantes. Senegal tiene una población de 13 millones de habitantes, siendo un 70% de ellos de áreas rurales, y tienen una esperanza de vida de unos 64 años. Uno de los indicadores más importantes es el índice de desarrollo humano. Este es un índice que recoge la medida de resumen para determinar el progreso en 3 dimensiones básicas del ser humano, como es una vida larga y saludable, el acceso a conocimiento y un nivel de vida digno. El Programa de Naciones Unidas, el PNUD, establece que Senegal estaría dentro de la categoría de países con índice de desarrollo humano bajo, es decir, está en una posición en la 163 en concreto de los 187 que componen el listado. Otro de los índices que veis en pantalla es el índice de educación, es el número de años esperados de escolaridad, que en el caso de Senegal es de 4,5 años, y el promedio de escolarización previsto, que es de unos 8 años. Por otro lado, está el índice ajustado de desigualdad, el de pobreza multidimensional y el de desigualdad de género, que como podéis comprobar también en pantalla son demasiado bajos. El índice de desigualdad de género refleja las desigualdades de género en 3 dimensiones: la salud reproductiva, el empoderamiento y la actividad económica. En Senegal, el índice de desigualdad de género tiene un valor de 0,537, ocupando el puesto de 100. En el puesto está 119 de los 146 países. Otro de los índices es el índice de la pobreza multidimensional, que refleja las privaciones en educación, salud y nivel de vida en los hogares, utilizándose como punto de corte 33,3% para distinguir entre las personas pobres de las no pobres. En concreto, en Senegal, el 66,9% de la población sufre privaciones múltiples de pobreza y un 12% son vulnerables a tener múltiples privaciones. Por otro lado, geográficamente, Senegal se estructura mediante regiones.
que se divide en departamentos y a su vez en distritos y comunas. En concreto, Senegal tiene 14 regiones y entre ellas existen diferencias como en cualquier país, tanto por su nivel de calidad de vida y demás. Una de las regiones es Casamance, es una de las regiones que se encuentra al suroeste del país y que está entre dos países de África subsahariana. Al norte está Gambia y al sur se encuentra Guinea-Bissau. En esta región existe el movimiento de Fuerzas Democráticas de Casamance, que lo que hace es que reclama la independencia del país, de esa región. Y para ello es un conflicto que lleva más de 30 años y el conflicto se basa en actos violentos y se considera el más largo de toda África y también el más olvidado incluso. El conflicto tiene una naturaleza multicausal. Es fruto de varios factores geográficos, étnicos, históricos. En varias ocasiones el movimiento ha intentado tener negociaciones de paz con el gobierno, pero lo cierto es que no se han obtenido resultados, porque no aceptan el diálogo si no hay una independencia y a su vez el gobierno de Senegal tampoco acepta estas condiciones. Aunque no es un conflicto de baja intensidad, se producen continuos actos de violencia intermitentemente y las consecuencias de este conflicto han provocado son muy variadas. Por un lado, los territorios han quedado destruidos, lo que impide trabajar las tierras, que es el principal medio de sustentación de las familias de Senegal. También las infraestructuras han quedado deterioradas, las redes de carreteras tienen importantes desperfectos, lo que impide también que no haya una interconexión entre una provincia y otra. Existe también el tema de refugiados porque se ven obligados a abandonar sus hogares y lo más grave es que se producen muertes a consecuencia de este conflicto porque existen las minas antipersonas que principalmente están en su mayoría en las áreas rurales de la frontera. Y también a consecuencia de estas minas antipersonas, aparte de la muerte, se genera un alto porcentaje de personas con discapacidad y entre ellos se encuentran menores también. En cuanto a la atención a la discapacidad en Senegal, pues el Gobierno de Senegal dispone de, así lo ofrece su ley, un amplio catálogo de recursos. Lo que no sabemos es la efectividad de los recursos que ofrece. En concreto, se denomina a la ley Ley Social de Orientación en la Promoción y Protección de los Derechos de la Discapacidad. El objetivo es garantizar la igualdad, proteger los derechos y para gozar de esos beneficios de atención a la discapacidad es muy similar al sistema, digamos, de España, que la persona recibe una tarjeta específica, otra que se llama tarjeta de igualdad de oportunidades y con esa tarjeta, digamos que existe un mapa de igualdad de oportunidades que permite al titular y a la persona cuidadora, en caso de tener una discapacidad grave, beneficiarse de los servicios que ofrece el Estado. Para ello, el Estado siempre crea centros de rehabilitación y proporciona información sobre los derechos de las personas con discapacidad, asegurando también un marco socioeconómico. Asimismo, se facilitan medidas de apoyo como el cuidado de la persona con discapacidad en su familia, la prestación de asistencia material, el ingreso de la persona con discapacidad en hogares de guarda o en un alojamiento especializado, etc. En los diversos capítulos que ofrece esta ley, se hace referencia de distintos ámbitos que componen el mapa de igualdad de oportunidades. Por un lado está empleo, transporte, vivienda, comunicaciones, pero los más relacionados con la protección de la infancia son las medidas empleadas en educación y en las de ocio y tiempo libre. Entonces solamente vamos a ver eso un poco brevemente. El ámbito de la educación. El Estado, en el ámbito de educación, las medidas que lleva a cabo el Estado son garantizar el derecho a la educación. Allí, por ejemplo, la educación es gratuita, pero para las personas con discapacidad sí que la exime de las tasas. Por otro lado, también la Comisión Departamental de Educación, que digamos que sería como el organismo similar aquí a la Junta de Andalucía, promueve las escuelas de educación especial para las discapacidades severas. Y siempre fomenta en todos los temas de educación que se creen impresoras de braille para las personas con discapacidad visual, que incluyan el lenguaje de signos y también centros públicos ya para adolescentes con discapacidad se reservan plazas, ¿vale? Y se exime de matrícula. En el ámbito de deporte, recreación, arte y cultura, se establecen como medidas que las instalaciones, sean públicas o privadas, tienen que ofrecer siempre unas instalaciones deportivas adecuadas, con el equipamiento específico y necesario y también con los profesionales formados.
También apoyan el deporte mediante subvenciones, clubes, con los centros culturales, pues también los cines, teatros, complejos culturales o centros de arte estarán siempre equipados de equipos específicos. Como veis, es un poco que esté el diseño para todas las personas. Con respecto a la cooperación internacional española que ofrece España en Senegal, es importante destacar que comenzó a intervenir en Senegal en los años 90 y no fue hasta 2004 cuando se formalizó su presencia en Senegal, cuando abrieron la oficina técnica en Dakar. La AECID, que es la Agencia Española de Cooperación Internacional de Desarrollo, en Senegal financia un proyecto concretamente para los menores con discapacidad allí. En concreto, destina 275.000 euros en el proyecto titulado Prevención de riesgos de exclusión y analfabetismo de los niños con discapacidad en Casamance, que tiene como objetivo facilitar el acceso a los menores con discapacidad a la educación. Principalmente los objetivos de la cooperación española en Senegal son tres. El primero es aumentar las capacidades sociales e institucionales. El segundo es aumentar las capacidades humanas y para ello se centra sobre todo en la protección de colectivos en situación de mayor vulnerabilidad. Es aquí donde tienen cabida las personas con discapacidad y en concreto los menores, porque intentan reinsertarlos tanto socioeducativamente como sociolaboral, ¿vale? Y a los que son prácticamente los que han quedado, están mutilados a raíz de la guerra de Casamance. Casamance, por tanto, se convierte en la principal zona de concentración de la cooperación española. Y por último, el objetivo 3 es aumentar las capacidades económicas, asumiendo como prioritario la mejora de condiciones de salud de las poblaciones más vulnerables. Para conseguir estos objetivos, la cooperación internacional española destaca 6 objetivos específicos, los cuales son un diseño de un sistema de salud equitativo y también contribuir a reducir las enfermedades, especialmente de las personas con discriminación, como puede ser infancia, mujeres, jóvenes, población indígena, personas con discapacidad. Por último, es importante señalar de la cooperación internacional española en Senegal que la AECI destaca que Senegal es el cuarto país más prioritario donde se necesita prestar atención, en concreto en materia de salud, donde están, por tanto, caben ahí la discapacidad. Como conclusiones, pues ya lo sabéis si sois estudiantes de trabajo social, que es muy importante cuando se plantea una intervención, una política social, tener en cuenta el entorno social y más aún si cohabita con la pobreza, pues la discapacidad siempre limita la vida de una persona y sobre todo si hay un contexto de pobreza donde hay pocos recursos y donde digamos que la sociedad no es tan inclusiva como se desearía. También hay que tener en cuenta los factores multilaterales, como pueden ser el contexto histórico, social, económico, cultural, entre otros, porque ya sabéis que dependiendo de estos factores, la sociedad va a emplear un método de atención a las personas con discapacidad. Conocéis el modelo médico rehabilitador, el modelo social o el modelo de vida independiente de las personas. En Senegal, prácticamente el modelo de referencia de atención a las personas con discapacidad es el modelo médico rehabilitador y asimismo se muestra en lo que es en los recursos que destina el Estado y en los recursos que destina la cooperación española. Es importante reflejar que un estudio vio que principalmente todas las agencias de desarrollo, la cooperación que destinan nunca enfocan el tema de la discapacidad, siempre abordan cuestiones de género, de salud, pero no lo enfocan. El estudio concretamente lo realizó la organización Acción en la Discapacidad y Desarrollo, junto con el Centro de Pobreza Crónica, y destacaba exactamente eso, que no tienen en cuenta las cuestiones de discapacidad. Por tanto, como consecuencia, al no abordar las cuestiones de discapacidad, digamos que no se va a tener una atención integral, como se desearía. Y esto, unido a la carencia de datos estadísticos oficiales sobre la magnitud de las personas que tienen discapacidad, no facilita una adecuada atención. Y, por tanto, se dificulta que se obtengan resultados sobre la efectividad de las políticas sociales llevadas a cabo
hace difícil que distribuir, digamos, los recursos tanto del gobierno como los de la cooperación internacional, de agentes externos, y también planificar futuras intervenciones. Para finalizar, lo único que quería decir era un poco una cita de Sofía Mitra, que dice lo siguiente, que mientras que no se mejore la recolección de datos y las estimaciones sobre la prevalencia sobre discapacidad en África y hasta que no se desarrolle un informe acerca del impacto que tiene la pobreza con la discapacidad y viceversa, la dimensión de la discapacidad dentro de la lucha contra la pobreza seguirá siendo algo marginal en los planes nacionales de desarrollo. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Bueno, en este momento abrimos un turno de preguntas o reflexiones hacia Javier. ¿Tenéis alguna pregunta? Sí. Ya, tú estás hablando de lo de la escuela, fuera de eso, mira, es que yo vi un documental que se llama El cerebro de Hugo, no sé si lo has visto. No, no tenía... Dentro de... Mira, salía un hombre que tenía autismo y que... ahora, yo lo que quería preguntar es si hay alguna institución que ayude a las personas que tienen autismo a encontrar trabajo. Porque, vamos a ver, ese hombre tenía unos 40 años y no había trabajado nunca. Lo cogieron en un trabajo en una biblioteca que se supone que era fácil, pero como los autistas no sabían decir, o a lo mejor llegaba un hombre y decía, uy, qué mal huele, y cosas así, entonces lo despidieron. Y claro, ya tuvo que vivir de su madre siempre y salieron unos pocos casos, así que no encontraban trabajo. ¿Hay ahora algo que lo ayude a Eso, me gusta que haga la pregunta por una cosa. Es principalmente la mayor preocupación que tienen los... Vamos, contacto con las asociaciones de aquí de autismo, es principalmente la mayor preocupación que tienen los familiares de menores con autismo, el hecho de, como hemos dicho, cualquier cambio significativo le supone ir preparándolo y creándole la rutina para que no genere estrés. Y lo cierto es que no hay nada así específicamente, se llevan a cabo desde el movimiento asociativo, algún programa pues de integración social, pero no hay nada específicamente que en realidad sería lo suyo. Es la mayor preocupación, como digo, porque no saben cuándo van a acabar el instituto, si llegan a conseguir acabar esa etapa, no saben cómo reinsertarlo socialmente y laboralmente, que es la mayor preocupación, porque en realidad esos chicos decían, es un trabajo fácil, es que no es tampoco que sea muy fácil, no es que deba de ser un trabajo fácil, es que funciona muy bien dependiendo para qué ámbito, ¿vale? Hay personas que tienen, como hemos dicho, el trastorno de espectro autista varía en cuanto a niveles intelectuales y trastornos. Hay personas que tienen demasiada memoria, hay personas que funcionan muy bien también con un trabajo que sea mecánico, que sea de embalar algo. Entonces, depende mucho del caso. Pero lo cierto es que no hay un organismo como tal que forme a esas personas para reinsertarlas laboralmente. En realidad, ahora mismo es que todo prácticamente, de todo el apoyo que reciben, es sobre todo de organizaciones, federaciones y demás. En Madrid sí que es verdad, también dependiendo de la comunidad. Yo he visitado un centro en Madrid, se llama Asociación Nuevo Horizonte, y sí que preparan estas cuestiones, pero como digo, casi todo surge desde el movimiento asociativo. Es que salieron varios y siempre decían, yo es que no sé relacionarme con las personas, no capto una ironía, no sé. Claro. Dice, pero por luego, por ejemplo, era una hacha tocando el piano, Sí. le ponía una canción, la tocaba, otro pintando, otro tenía un memorión, o a la mala decía, Sí. ¿qué día es la 21 de junio? Y decía, miércoles, y era miércoles. Sí, sí. Pero luego no sabía relacionarse y claro que no. Su principal dificultad en la sociedad es las habilidades sociales. Entonces, si se fomentan desde un centro educativo, que sería lo idóneo, es como van a ir trabajando y van a tener más experiencia para la ironía que decía, es una de las cuestiones más básicas del autismo, que no las captan, o cualquier chiste, tampoco entienden el significado, porque ellos se guían mucho por apoyos visuales. ¿Vale? Muchas gracias. ¿Alguna más? ¿Alguna pregunta más? Sí. Y es que tengo curiosidad de cómo te inquietaste tú por ese tema.
Bueno, la verdad que este trabajo lo inicié cuando hice un título de experto que hay en la Universidad de Jaén sobre cooperación internacional. En realidad era sobre África subsahariana, no solamente cooperación internacional. Y la verdad que intenté, digamos, unir las dos cuestiones que más me gustan, el tema de discapacidad y los temas de cooperación internacional. Entonces ahí busqué qué era lo que existía realmente en Senegal. Aparte tengo muchos contactos con personas, nunca he viajado todavía a Senegal, pero tengo contactos con personas que son migrantes, viven aquí en España, de Senegal, y un poco era por contrastar lo que me decían de cómo se atendía a las discapacidades en Senegal y lo que realmente existe en la ley. Como decía, las conclusiones, se dispone de un marco normativo, como pasa aquí y demás, pero realmente si no sabemos la magnitud del problema, la tasa de personas con discapacidad en Senegal, no se sabe muy bien si la ley es efectiva. No sé si responde... Bueno, bien esta información que has incorporado, pero claro, a mí la curiosidad que me daba era cómo llegaste, claro, me has contestado plenamente. ¿Y tienes otro estudio que se pueda, que sea comparativo con este estudio? Sí, en realidad esta ponencia aborda más cuestiones de menores, pero el trabajo inicial, digamos, que hice hace 2 años, lo que hacía era contrastar lo que era el entorno social y una comparativa entre los dos países, cómo enfocan la discapacidad España y cómo la enfoca Senegal. Como he dicho antes un poco en la conclusión, Senegal lo aborda desde el modelo de atención social y médico rehabilitador, y España ya digamos que hemos saltado del modelo ese al social, y del social de vida independiente. El social lo que promueve es que la discapacidad no es cuestión individual, sino que la propia persona es la que debe, o sea, la propia sociedad es la que debe integrar a las personas. Y ya el movimiento de vida independiente, el que está vigente actualmente, que es el que las personas tienen que tener su decisión de elegir independientemente de que tengan discapacidad. Entonces, era un poco el trabajo inicial que hice en ese trabajo fin de expertos, sí que enfoca un poco la comparativa entre los dos países. Nada, pero enhorabuena. Muchas gracias. Muy interesante. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, yo, Javier, darte mi enhorabuena. Me han parecido, la verdad, 2 comunicaciones muy enriquecedoras. Comparto contigo muchísimas ideas de las que has expuesto. Además lo hemos aquí. hablado antes. Sí. Yo, por ejemplo, con el tema del alumnado también con autismo, hay una orden en Andalucía, que no sé si la conocéis, que es la orden del 25 de julio del 2008, que regula la atención a la diversidad, y ahí se habla de uno de los pilares fundamentales que debería de existir digamos, en el ámbito educativo, que es la inclusión. O sea, es la inclusión. No sé si sabéis lo que es la inclusión, supongo que todos sabéis lo que es la inclusión, y realmente cuando tú vas a los centros educativos, pues la realidad, digamos que hay veces que se desliga un poco de esa filosofía no inclusiva, y vemos que todavía es el alumno el que tiene que adaptarse a la realidad educativa de la escuela, cuando realmente la escuela es la que se tiene que adaptar al propio alumno. Sí. Y realmente hay uno de los principios fundamentales dentro de lo que sería el marco de la inclusión educativa, que es la sectorización, que has hablado de un caso de Extremadura, sí, que además yo también soy extremeña y bueno, y me ha parecido también muy curioso, y me parece, la verdad, algo aberrante que incluso además esa niña al final se haya quedado sin derecho a educación prácticamente. Derecho. O sea, vemos en la normativa es que hay un derecho a elegir también el propio centro, siempre y cuando reúna las condiciones y los recursos necesarios, tanto materiales como profesionales. Y viendo también eso, la realidad de cada escuela, como ha dicho la compañera, ¿cómo te llamas? María Dolores, los niños con autismo, que a mí tampoco me gusta poner etiquetas, son niños que tienen a lo mejor dificultades a la hora de relacionarse con los demás o en las habilidades sociales, pero que realmente son niños súper inteligentes y niños que, si trabajas bien con ellos, con los sistemas de comunicación que existen, pues se pueden integrar perfectamente en la realidad educativa. Hablamos también de que nos estamos alejando de ese principio de inclusión, del principio de equidad y de la igualdad de oportunidades. Y bueno, y también la segunda comunicación, la verdad es que me ha llamado muchísimo la atención. También
aquí quiero felicitar a Javier, no solamente por las aportaciones que ha realizado, sino también por el trabajo que ha realizado con nosotros, organizando también este congreso y que sea posible realizarlo aquí en Baeza. A ti y a los demás voluntarios también, Sí, sobre todo. y bueno, y luego a Yolanda y a la universidad, Sí, sobre todo Yolanda. pero a tu Sí. Bueno, que- trabajo. La coordinación. Y bueno, y a todos vosotros también, por haber venido de Jaén, por haber venido a este congreso y por haber participado también en este proyecto que es Gira España por la Infancia. Yo espero que como futuros trabajadores sociales luchéis por la infancia, por los menores, y que bueno, y que nosotros estamos aquí para vosotros y que nos gustaría también que colaboraseis con este proyecto. Así que desde aquí os doy las gracias a todos por haber venido y a ti también, Muchas Javier, gracias te a lo vuelvo a vosotros, de reiterar. verdad. A Así que vosotros, a toda la muchísimas organización. gracias y aquí queda concluido el congreso. Gracias.